Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un hombre plantó una hermosa viña con cercos alrededor y una torre. Pero tuvo que viajar a una tierra distante, así que dejó la viña en manos de unos obreros contratados. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a un siervo a recoger el fruto de la viña. Pero los hombres habían llegado a ver la viña como suya. Así que golpearon al siervo y lo mandaron de vuelta. Entonces el señor de la viña mandó a un segundo siervo, pero también a él lo maltrataron. Mandó a un tercero y también fue herido. Saludos cordiales amigos, amigas, en este final ya casi del año litúrgico. Estamos ya en el 27º domingo del tiempo ordinario. Y estamos también en las narraciones de San Mateo, que nos hablan de esos días, algunos dicen una semana final de la vida de Jesús en Jerusalén. Estamos pues después de haber terminado todo el ministerio en Galilea y de haber hecho la subida a Jerusalén, estamos en aquellos días finales que están claramente marcados en los evangelios y en la realidad por la tensión, por un ambiente de conflicto. Fíjense ustedes que a lo largo de su enseñanza Jesús muchas veces incluso ha hecho parábolas que tienen que ver con temas de la naturaleza, temas que pues como que infunden serenidad, paz, escenas de mucha armonía. Sin embargo, las parábolas en las que tienen que ver los seres humanos, como estas últimas con las que nos encontramos al final de la vida de Jesús, pues reflejan eso, reflejan un ambiente de tensión, un ambiente de conflicto. Estamos en estos capítulos 21, 22, al final del Evangelio de San Mateo, ya casi, y notamos que en primer lugar todo esto ha sido preparado por el Evangelio de San Mateo y los otros evangelistas, presentándonos la entrada de Jesús en Jerusalén, el conflicto de Jesús con las autoridades de Jerusalén, todo este ambiente en el que él sabe que va a meterse a la boca del lobo, por decir así, yendo a Jerusalén, pero también las autoridades judías están como extremando su actitud hostil hacia Jesús y su proyecto. Se han llenado de miedo, se han llenado de dificultad, y todo eso pues se va manifestando en los interrogantes, en los cuestionamientos que le hacen. Uno de los interrogantes fundamentales que las autoridades de Jerusalén le hacen a Jesús es: ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús pues va respondiendo a estas interrogantes o a este acoso, podemos decir, de las autoridades con unas parábolas. Ahora nos encontramos en este domingo, el próximo domingo y dentro de 15 días con 3 parábolas que hablan justamente de esta tensión que está viviendo Jesús y sus discípulos frente a las autoridades de Jerusalén. Así pues, ese es el contexto en el cual se deben escuchar estos 3 textos, estas 3 parábolas de las que hablaremos en los siguientes domingos, 27º, 28º y 29º del tiempo ordinario. Son parábolas que también para los
los hombres y mujeres que escuchaban a Jesús pues tenían como mucha repercusión, sonaban mucho puesto que estaba él reflejando muchas realidades de su propio contexto. Podemos decir en primer lugar la parábola de hoy. Se habla de los viñadores homicidas, se le dice, pero también podría llamársela la parábola de la viña fecunda, de la viña del Señor. Es decir, se trata de una viña en la cual los viñadores, los trabajadores, quieren adueñarse de esa viña y surge, por lo tanto, lo que le llamaríamos en nuestros términos actuales un conflicto agrario. Hay gente que está necesitada de tierra, que está necesitada de medios de subsistencia y por lo tanto también esa viña pues es un tesoro muy preciado. El dueño no está allí, está lejos y simplemente ha enviado a unos viñadores a trabajar a la viña. Y cuando manda este viñador, este dueño de la viña, manda a recoger los frutos, pues sucede que sucesivamente se van dando asesinatos de aquellos enviados del dueño de la viña para recoger los frutos. Finalmente el dueño dice, bueno, pues les voy a enviar a mi propio hijo, a ese sí lo van a respetar. Y sucede que no respetan ni siquiera al hijo y también lo sacan de la viña, lo asesinan afuera de la viña, diciendo, este es el heredero, nos quedaremos con la viña. Estamos pues primero en una parábola que realmente no es una parábola, es más bien una alegoría. Se llama la parábola de los viñadores asesinos, pero podría ser también la alegoría. Ese es otro estilo de narrar en la Biblia, en la cual cada uno de los detalles de la narración tiene que ver con algo de la realidad. En primer lugar, digamos, esa narración no es un cuento que ha sucedido en un país lejano, sino es una narración de algo que solía suceder en los ambientes de Galilea. Las mejores tierras, las pocas tierras muy bien aprovechables, eran propiedad privada de algunos grandes señores, y estos exigían trabajo duro y exigían impuestos a la gente que no obtenía resultados ni obtenía beneficios de esos bienes de la tierra. Nosotros estamos acá desde nuestras tierras guatemaltecas, centroamericanas, y estamos acá en la tierra de la Verapaz, en donde recientemente, pues también y constantemente hay conflictos por las tierras. Estas grandes empresas, los grandes dueños de la palma africana, de las grandes fincas, etcétera, siempre ejercen presión sobre la gente que cada vez está teniendo menos tierra y va aumentando la pobreza y por lo tanto también la conflictividad social, como este año hemos atendido. Esa narración de Jesús, en primer lugar, pues, puede situarse un poco en el contexto de Jesús. La gente entendía muy bien de qué estaba hablando él, porque estaba hablando de circunstancias sociales, de problemas agrarios, de asesinatos, de dueños de terrenos enormes, etc. Pero en segundo lugar, está hablando también, y eso ya alegóricamente, es decir, los hechos hablan después de otras cosas, y esa es la alegoría. Está hablando del pueblo de Israel, que en todo el Antiguo Testamento es comparado con una viña. Y hoy podemos pensar también en el bellísimo texto que se encuentra en la primera lectura en el libro de Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a mi viña. Y sería bueno que ustedes vieran ese texto, es uno de los textos literariamente hablando más bellos del Antiguo Testamento. Un canto de amor a la viña. La viña es, pues, en la narración de Jesús, una muestra, un símbolo de lo que es el pueblo de Dios. ¿Quién es el dueño de la viña? Es Dios mismo. ¿Quiénes son los labradores?
podemos decir, son los enviados, los profetas. ¿Quién es el heredero que ha sido después también asesinado, sacado fuera de la viña? Pues es el mismo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quiénes son aquellos viñadores a los cuales se les encargó el trabajo de la viña y en vez de dar los frutos correctos a su tiempo al dueño, pues asesinan a los enviados del dueño e asesinan incluso al hijo del dueño de la viña? Esto es también una alegoría y ahí nos está hablando no solo de la situación social y conflictiva agrícola de Israel, sino nos está hablando también del pueblo de Dios. La historia del pueblo de Dios es la historia del rechazo, de haber dado malos frutos, de haber vuelto la espalda a los profetas y finalmente, tristemente, es también la historia de aquel pueblo que rechazó al mismo Jesús. Acordémonos que estamos también en ese contexto final de la vida de Jesús, en el cual el mismo Señor está constatando aquella dificultad que Él mismo ha encontrado en su pueblo. Dios, que ha querido hacer de su pueblo una viña cuidada, una viña mimada, una viña muy bien podada a tiempo y muy bien abonada, esa viña que Él ha cuidado con tanto amor sobre todo, es una viña que en vez de dar frutos dulces, uvas, que puedan servir para hacer un buen vino, eso es pues el contexto. La viña es el pueblo de Dios. La viña es ese territorio cuidado, mimado, querido por el Señor. Y ahí podemos nosotros hacer una reflexión. Nosotros somos también el pueblo querido de Dios, la viña querida de Dios, en la cual Él dedica tiempo, Él dedica atención y por lo tanto también espera buenos frutos. Así que el señor de la viña decidió mandar a su hijo, diciéndose a sí mismo: siendo que este es mi hijo, seguramente le mostrarán reverencia y respeto. Pero cuando el hijo llegó a la viña, los obreros pensaron: este es el heredero de la viña del Señor. Matémosle y quedémonos con la viña nosotros. Entonces, tomaron al hijo y lo mataron. Hay también otro elemento, digamos, un poco polémico en la narración de esta alegoría de los viñadores asesinos o de la viña del Señor. Y es la relación que Jesús estaba teniendo con las autoridades de Jerusalén. Las autoridades, francamente, habían rechazado a Jesús y estaban maquinando, ya estaban en los últimos arreglos para ver cómo se deshacían de él, cómo lo quitaban de en medio. Y en primer lugar hemos de decir que estas autoridades de Jerusalén pues no eran del todo absolutamente negativas en sus posturas. Ellos estaban tratando de cumplir con el Antiguo Testamento, de cumplir con la ley, de guardar la pureza del templo según sus puntos de vista, etc. Pero su problema era que no se habían abierto de veras a Jesús, no estaban abiertos a cambiar, no estaban dispuestos a ver las cosas de modo diverso, estaban cerrados en sus puntos de vista en el Antiguo Testamento y por lo tanto eran como aquellos odres viejos que no eran capaces de aceptar un vino nuevo. Eran un poco aquella gente tradicionalista, cerrada, etcétera, que estaba pues completamente hostil al mensaje de Jesús. No querían saber ya más nada de él. Aunque su postura primera, podemos decir, era positiva. Buscaban defender la tradición, buscaban defender sus costumbres, buscaban lo que a su manera era cumplir la voluntad de Dios. La parábola, pues, o la alegoría, se refiere entonces a la relación de la viña, del pueblo de Dios, con Dios mismo.
pero se refiere también a las autoridades judías que en esa viña, en vez de haber sido aquellos que recogieran los frutos y que continuaran el trabajo de Dios, podemos decir así, el trabajo del viñador, habían pues usufructuado negativamente de los bienes, se habían aprovechado de la viña, podemos decir así, y no habían dado los frutos que de ellos se esperaban. Por lo tanto, hay también ahí un drama, es el drama de Jesús frente a su pueblo, es el drama que el mismo San Pablo dijo también haber sufrido frente a los de su pueblo y su raza. Tanto Jesús, que era judío de corazón y que ahí esa era su cultura, su ambiente, su Biblia era todo el Antiguo Testamento, este Jesús encontró después de parte de las autoridades de su pueblo un rechazo tremendo. Lo vivió también San Pablo, que decía, tengo una espina en la carne, y muchos interpretan esa frase de Pablo como decir eso, son los de mi misma casa, los de mi misma carne, los que se han convertido para mí en una espina. A lo largo de la historia de la Iglesia también este texto ha sido un poco utilizado negativamente como para fomentar un antisemitismo en el mundo cristiano. Antisemitismo quiere decir como una actitud hostil e incluso muchas veces violenta, una actitud de desprecio hacia los judíos en general. Hemos de decir que no se trata de eso, ni siquiera estaba eso en la mentalidad de Jesús. Pero es cierto que sí hubo también a lo largo de la historia una utilización de esos textos para despreciar al pueblo judío, puesto que este pueblo era el que había acabado con los primeros cristianos y había perseguido con los primeros cristianos y había también perseguido y crucificado al Señor Jesús. Sin embargo, no nos quedemos nada más en esa visión, digamos, bastante negativa de desprecio al pueblo judío. Se trataba de algunas autoridades, se trataba de algunas corrientes en el pueblo judío que eran verdaderamente cerradas e inflexibles. Pero acordémonos nosotros también que la mayoría de los primeros cristianos eran judíos. A ellos se les llamaba judeocristianos. Ahí podemos hacer también otra reflexión en torno a este texto de San Mateo. Y es que cuando este texto se escribió, ya después del año 80, ya había tenido lugar la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo. Y ya se había como consolidado bastante un rechazo hacia los cristianos, a los seguidores de Jesús. Los primeros cristianos vivieron en carne propia ese rechazo por parte del pueblo, de su propio pueblo y de la sinagoga. Durante los primeros años eran cristianos y al mismo tiempo seguían yendo a la sinagoga, seguían guardando las costumbres y las tradiciones en el templo, es decir, eran judeocristianos. Pero conforme fueron pasando los años y sobre todo después de la agudización de la persecución contra los judíos, el año 70 y la destrucción del templo y todo eso, también los judíos se cerraron frente a otras corrientes que fuesen completamente diversas y se cerraron así contra aquella corriente de los cristianos que estaba comenzando. Una situación también entonces interesante para analizar. ¿Por qué? Porque nos está hablando no solamente de parábolas, no nos está hablando solo de alegorías, de cuentos, nos está hablando de realidades que se vivían de una manera muy dura y muy cercana en aquel momento de finales del siglo I. La comunidad cristiana era una comunidad perseguida. La comunidad cristiana había vivido ya todos los acontecimientos de la muerte y la resurrección de Jesús y pues más de 40 años después de aquellos hechos había puesto por escrito estas parábolas, estas circunstancias, estas alegorías
y había también arreglado y le había puesto un poco más a las narraciones originales del mismo Señor Jesús. Eso es interesante también pensarlo. Los textos bíblicos nos están hablando de unas realidades y es importante entender esas realidades antiguas para comprender cuál es el mensaje de estos textos para nuestros días. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Una primera cosa que puede constatarse hoy también es que aún en nuestros días el mensaje de Jesús, cuando se trata de presentarlo en toda su claridad, en toda su profundidad, va a encontrar hostilidades, va a encontrar reservas o va a encontrar incluso oposición violenta. El Papa Francisco en este año ha llamado mucho la atención de la Iglesia sobre las persecuciones actuales que viven los cristianos en varias partes del mundo, sobre todo por parte de fanáticos del mundo musulmán. Siempre digo que no son todos los musulmanes, pero hay sectas fanáticas que están absolutamente en contra, que son absolutamente intolerantes frente a otras posturas. Y así, este año, pues, tristemente terminará con el recuerdo de las persecuciones en Mosul, en Irak, pero también en Afganistán, en varios lugares del África, etc. Persecuciones que son violentas, persecuciones que son claras y directas, pero también el mensaje de Jesús en los países de mayor tradición o de mayor cultura cristiana a veces también experimenta una cierta hostilidad o indiferencia, que es también una manera de rechazo. Cuando crece el materialismo, cuando crece la secularización, el mensaje de Jesús pues no parece interesar a mucha gente y también pues se le deja de lado o se le es simplemente indiferente. Mientras algunos pueden perseguir claramente a los cristianos, otros simplemente son indiferentes y lo desprecian como un mensaje que no tiene relevancia. Hoy la persecución, hoy la hostilidad que puede tener el mensaje de Jesús cuando se presenta con toda claridad, también es una realidad de nuestros días, es una realidad de toda la historia. Podemos decir también que aquel rechazo que vivió Jesús y que vivieron los primeros cristianos se vive hoy cuando se es auténtico y cuando se es consecuente con lo que el Señor ha querido. Hay otra cosa también interesante y es que hoy el pueblo de Dios sigue siendo considerado como la viña de la que se esperan frutos dulces, frutos buenos. Dios siempre espera frutos de nosotros y no los exige, simplemente los espera. Él pone el mejor cuidado de su parte para que esta viña que somos nosotros, que es la iglesia, que es el campo del mundo en nuestros días,
y que no se reduce simplemente a un solo pueblo, a una sola denominación cristiana, sino que es más amplio. Este mundo que Dios cuida, pues tiene que dar también buenos frutos. Estamos también entonces en el contexto de la viña cuidada por el Señor, que espera frutos buenos. Cuando hoy en el mundo hay tantos frutos de violencia, tantos frutos de intolerancia, tantos frutos de egoísmo, pues Dios espera de nosotros, de las comunidades cristianas, de las familias, de cada uno, frutos de tolerancia, de perdón, de respeto, de apertura a lo nuevo, de solidaridad con el más pequeño y el más pobre, etc. Jesús habló en unas circunstancias sociales muy concretas que se parecen a las nuestras. Jesús habló también de manera alegórica, puesto que aquello no era nada más para sus años de vida, es también para nuestros días. Hoy también cada uno puede decir: somos la viña, somos esta viña cuidada, esta viña que también el Señor Jesús ha utilizado como una alegoría para hablar de sí mismo. Yo soy la vid verdadera, y ustedes los sarmientos. Permanezcan unidos a mí para dar buen fruto. Podríamos decir que eso puede sacarse también de esta parábola de los viñadores homicidas. La viña es el mismo Cristo. Los viñadores homicidas pues siempre estarán en este mundo, puesto que hay otros intereses, hay intereses materialistas, hay intereses sectarios, racistas, intolerantes, violentos. Pero esta viña estará siempre cuidada por el Señor para que dé frutos buenos. Ojalá que permanezcamos siempre unidos al Señor para poder dar buenos frutos. En estos días comienza en Roma el Sínodo Extraordinario sobre la familia. Un sínodo, una reunión de los obispos que tiene como objetivo preparar la reunión, el Sínodo Ordinario del año entrante, 2015, que versará sobre los temas de familia. La familia ha cambiado mucho, la familia necesita nuevas atenciones, nuevos enfoques, y por lo tanto les invito a que sigamos de cerca estos días la realización de este sínodo extraordinario sobre la familia, y sobre todo que en las familias, en las comunidades, se ore por el buen desarrollo de este sínodo. Se deben buscar por parte de los obispos en comunión con el Papa Francisco nuevas respuestas a los nuevos interrogantes que la situación mundial plantea a la familia. La familia está en un proceso de cambio y encuentra también amenazas y dificultades. La familia necesita ser apoyada y necesita ser iluminada en las nuevas circunstancias, muy particularmente para que los jóvenes y quienes se lanzan a construir nuevas familias tengan una buena formación, tengan unos criterios claros y podamos seguir contando con esa célula base de la sociedad y de la Iglesia, pero que sea una célula fuerte, una célula sana, una célula que dé muy buenos frutos. Les encomiendo pues en la oración a el sínodo que se lleva a cabo estos días en Roma. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.